El crecimiento es parte de la vida. Tener una vida fructífera incluye por lo menos 3 cosas. El cambio de tu mente, es decir, la renovación de tu entendimiento de acuerdo al modelo del reino de los cielos. La segunda cosa es que tienes que estar dispuesto a hacer cambios, ajustes que te lleven a implantar la nueva información en tu vida. Y la tercera, debes tener perseverancia, seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir aplicando. Te invito a que juntos trabajemos haciendo estas 3 cosas, de manera que crezcamos como lo hizo Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto poder saludarles y dirigirme a ustedes para guiarlos en un estudio bíblico que vamos a tener en Primera de Corintios capítulo, toda la epístola de Primera de Corintios más bien. Hoy vamos a estudiar Primera de Corintios capítulo 3 en su primera parte hasta el versículo 15 y vamos a ver cómo Pablo, quien es el escritor de la epístola, se dirige a los creyentes catalogando su puesto de servicio y su función dentro del cuerpo. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hoy quiero que pensemos en esta declaración que la palabra de Dios hace sobre los creyentes: colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Vamos a ver que también aquí en esta misma epístola dice que somos el templo del Espíritu de Dios. Y vamos a ver más adelante que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, vamos a referirnos a todas esas funciones que la Biblia en esta epístola declara que los creyentes somos. Y hoy quiero que pensemos en lo que significa colaboradores de Dios, para que podamos pensar, al final de cuentas, tú eres un colaborador de Dios. ¿Qué clase de colaborador eres? Esa sería la pregunta clave. Bueno, todo el capítulo 1 y 2 es el contexto de esta sección del capítulo 3. Entonces es importante que esta semana le des una lectura a capítulo 1, 2 y 3 y vas a encontrarte ahí con una situación que se estaba dando en la iglesia. Había divisiones, habían grupos que estaban divididos dentro de la iglesia y que tenían líderes, no que ellos habían promovido, sino la misma iglesia estaba como, digamos, dándole relevancia al ministerio de una persona. Y entonces aquí pues Pablo, Pedro, Apolos, son hasta Cristo, los 4 que se mencionan, pero que habla sobre cómo las personas en la iglesia catalogamos a los creyentes. Y pareciera que hay creyentes mejores y creyentes de segunda categoría. Pero en realidad lo que el apóstol Pablo habla aquí es, nos cataloga a nosotros como colaboradores de Dios. Y de eso vamos a hablar esta mañana. En primer lugar, el creyente es un colaborador de Dios. Y habla de 2 calidades de colaborador: el colaborador que es carnal y el colaborador que es espiritual. Una referencia importante que nosotros debemos de tomar en cuanto a lo carnal es lo que el mismo apóstol dice acá, que el colaborador puede estar actuando carnalmente. ¿En qué sentido? ¿En qué manera? Bueno, la carnalidad obviamente hace referencia a actuar en nombre propio, y en mi propia opinión. Desarrollo la labor como yo pienso que se desarrolla o utilizando los parámetros mundanos. Y aquí estaban ellos cayendo en esa situación.
Bueno, cuando habla del colaborador carnal, se refiere que es inmaduro porque su centralidad del trabajo no está en Cristo, sino está en él mismo. Es incapaz de cuidar a otros creyentes, por lo cual necesita ser cuidado. Y por supuesto las referencias a las que hace en el contexto de su labor es que manifiesta celos, contiendas y disensiones. Andan como hombres, dice el apóstol Pablo, haciendo referencia, más tarde vamos a ver el hombre carnal y el hombre espiritual, el hombre natural. Y entonces podemos caer en la trampa de ser colaboradores que son dirigidos por sus propias opiniones y no por las opiniones de la palabra, más bien por los principios de la palabra de Dios. Entonces, pero también está el colaborador que Pablo cataloga como el espiritual. Y quiero decir que Gálatas 5, 16 al 24 hace una descripción de las inclinaciones de la carne y las del espíritu: celos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, dice. Esas son las que, digamos, la idea es que el hombre carnal está enfocado en él. ¿Qué piensa él? ¿Cómo lo evalúa él? ¿Cómo lo define? El hombre espiritual está más guiado por la visión de Cristo, la visión de Dios. Y el hombre espiritual, que hace referencia acá, es capaz de entender verdades, es capaz de asimilar verdades, de comer alimento sólido. Gálatas 5:23 dice que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son las características fundamentales que muestra él en su actuar, en su forma de servir. Y Pablo dice en el versículo 23 y 24 que los hombres que hemos creído en el Señor, primero, ni necesitamos ley, y que hemos crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Es decir, ya no vivimos para satisfacernos nosotros. La importancia de alcanzar la madurez es porque permite imitar a Cristo. El creyente maduro imita a Cristo en todo lo que hace, en todo lo que manda el Señor, y es capaz de unirse a lo que Él está haciendo ya dentro del propósito salvífico que el Señor tiene para nosotros. Entonces, un colaborador no es necesariamente una persona que tiene un puesto de jerarquía dentro de la administración de la iglesia. Pablo sí lo describe, que puede ser carnal y espiritual, y desde ahí se desligan sus acciones. Bueno, el segundo elemento importante que nosotros tenemos que comprender de un colaborador es que el colaborador es una persona en cierta manera que tiene una función, y la función es la que lo hace a él colaborador. Por ejemplo, vamos a definir mejor el concepto de colaborador. El colaborador, o la palabra colaborador, viene del prefijo con o co, por eso co, ¿verdad? Que es equivalente a junto a, con el verbo colabore, que puede traducirse como trabajar. Y finalmente tiene el sufijo sion, que implica el sinónimo, que es un sinónimo de la acción y el efecto. Entonces nosotros colaboramos, trabajamos con Dios en la labor que Dios hace, provocando un efecto específico en aquellas personas a quienes nosotros servimos. La implicación, obviamente, es que Dios está trabajando y que nos ha invitado a nosotros a participar en su reino. Y al entrar en su reino, por la fe en Jesucristo, por supuesto, nosotros nos convertimos en sus colaboradores, que trabajamos con Él, junto a Él, al lado de Él, haciendo lo que Él está haciendo, me explico. Y entonces la jerarquía no importa. Primero no hay. Jesús, recuerden, en Marcos capítulo 8 dijo, los hombres se enseñorean en el mundo, los hombres se enseñorean de los más débiles, y el mayor es el que tiene mayor jerarquía. Pero entre vosotros no será así, sino el servidor, el que más sirva, será vuestro líder. Así que Pablo está hablando aquí de que nosotros, cuando nos unimos a trabajar como hombres y mujeres espirituales,
nos unimos a Dios en lo que Él está haciendo a favor de otras personas, a favor del mundo, a favor de nosotros y a favor de todas las naciones. Pablo explica claramente aquí que no importa la función que tú hagas, siempre que estés colaborando con Dios. Y por eso es que dice, ni el que planta ni el que siembra es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, el colaborador se distingue porque hace una labor dentro del reino, pero no necesariamente que sembrar es más importante que regar, o preparar la tierra sea la cosa más importante en el reino. Todas tienen su importancia dentro del reino, porque en todo lo que estamos tratando de hacer es edificar la vida de los creyentes para que el reino de Dios se establezca en sus vidas. Me explico. No importa la parte que a mí me pongan a hacer dentro del reino, ¿verdad? Lo importante es la capacidad y la manera como nosotros lo estamos haciendo. Así que nuestra labor contribuye a que otros crezcan, a edificar el edificio de Dios, a trabajar con Dios como Jesús como fundamento, edificando a los creyentes. Así que cada cosa que yo hago puede estar dirigida, por ejemplo, quizá a la preparación de la tierra. Si usted es un preparador de la tierra, compartiendo el evangelio con otras personas. O puede ser uno que riega, que se equipara al discipulado, que cuida la planta, la oxigena con agua, con abonos, con palabras claves, con acciones que son propicias, que promueven el crecimiento. Y están los que cosechan, los que cosechamos lo que se ha hecho. Pero dice, todos somos colaboradores de Dios. Así que como colaborador de Dios, yo debo de definir mi función. ¿Cuál va a ser mi función dentro del cuerpo? Va a ser entre los que regamos, entre los que plantamos, entre los que cosechamos. Pero nadie debe estar fuera. Y no importa si pues en la iglesia tenemos esas jerarquías, ¿no? Presidente, concilio, líderes, pero realmente son nada más maneras en cómo ordenar la parte administrativa, pero no quiere decir que son personas que su trabajo es más importante que los demás. Todo lo que hacemos en el reino debe contribuir a la edificación. Así que el colaborador es carnal o es espiritual, pero el colaborador también tiene una función específica. Puede ser que tú o usted y yo estemos preparando tierra, estemos sembrando semillas, estemos regando o estemos cosechando. Donde quiera que nos encontremos, estamos colaborando con Dios. Y por último, Pablo define aquí la manera como yo puedo colaborar. Yo puedo colaborar, y vuelve a aclarar que el que planta y el que riega, ambos son una misma cosa. Mire, en el reino de Dios, los pastores, los líderes del concilio, los líderes de ministerio, los que trabajamos en funciones menos visibles, ninguno es más importante que otro, ni menos importante que los demás. Esta es la primera visión que nosotros tenemos que captar. Y por eso, cuando usted está haciendo algo para Dios, hágalo bien, hágalo espiritualmente, con la motivación espiritual. ¿En qué sentido? El espiritual lo que busca es edificar a la persona, plantar el reino, que crea, que se fortalezca en la fe en Jesucristo. No tanto que piensen que es bueno, que piensen que miren que Él es mejor que los demás. Me explico, sino no estamos enfocados en eso. ¿Por qué? Porque la mentalidad carnal lo que provoca es celos. No, es que lo que Él hace no es tan importante como lo que yo hago. Es que miren, a Él le ponen más atención que a mí, y no se dan cuenta que yo estoy haciendo una función también que es importante, y una función que nadie quiere hacer. Ya comenzamos con toda esa cuestión. ¿Por qué? Porque el enfoque no es Cristo, sino yo mismo. Pablo dice entonces que soy un colaborador de Dios y que soy un hombre espiritual o mujer espiritual o carnal. Y la meta es que seamos espirituales.
no importa la función, y que cada función va a tener su recompensa. Entonces, ni el que planta ni el que siembra, todos somos una misma cosa. Y mire el privilegio y la cosa más honrosa en la que Pablo establece cada función dentro de la iglesia, que todos estamos al mismo nivel de Dios, actuando, sirviendo. Nadie está encima del otro o debajo del otro. Estamos al nivel de lo que Dios está haciendo. Y Pablo dice aquí que el hombre espiritual tiene un efecto. Recuerde que la palabra colaboración es el efecto que provoca lo que usted hace en las personas. La palabra acción hace énfasis en el efecto de esa labor. Entonces, nosotros no queremos que la gente solo se dé cuenta que nosotros somos buenas personas y que nosotros somos los más generosos de la tierra, o las personas más serviciales de la comunidad, o las personas más amistosas. No, nosotros lo que queremos es que vean a Cristo en nosotros, que vean que Cristo está en nosotros y que por tal razón nosotros somos como somos. Y por eso Pablo aclara que el diseñador de este proyecto es Dios, y el que está trabajando para construirlo es Dios, y el fundamento es Dios. Vea, dice, Jesucristo mismo es el fundamento, y nadie pone otro fundamento. Entonces de una vez nos quita a nosotros esa idea de que nosotros somos mayores entre nosotros. El que merece gloria, honor y reconocimiento y gloria, y eso es lo que la iglesia debe hacer, es Cristo. Porque Cristo, en primer lugar, dice que es el arquitecto. El arquitecto es el que diseña un edificio. Nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios. Y vea, entonces, es un edificio que se está construyendo de acuerdo al diseñador. Él es el arquitecto. Pero también dice Pablo que Él es el fundamento sobre el cual debemos edificar. Y entonces, de acuerdo a este plan, el colaborador no trabaja de acuerdo a su idea, de acuerdo a su plan. Y de aquí la importancia que la iglesia capte lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que usted descubra lo que Dios quiere que haga en su vida y comience a marchar en eso, y únase a la gente que está edificando y colaborando con Dios. Y en esa manera nosotros estamos haciendo la labor de Dios. Y Pablo dice otra cosa más: cada uno recibirá recompensa por lo que hace. Todo colaborador va a ser premiado. Jesús lo dijo de otra manera: si un vaso de agua dan en mi nombre, tendrá su recompensa. Pero también dijo que aquellas personas carnales que hacen las cosas para que los vean, ya tienen su recompensa, ya los vieron. Esa es la recompensa. Pero nosotros, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Para qué? Para que tu Padre que ve en secreto te recompense en público. Así que cada uno de nosotros recibirá su recompensa. Y Pablo vuelve a donde comenzó el capítulo. La edificación depende de qué clase de seguidor soy. ¿Soy carnal o soy espiritual? El carnal está centrado en él, en el fundamento, no en el fundamento que es Jesucristo. Por eso la obra aquí cataloga que todo el trabajo que hacen los colaboradores va a ser sometido al fuego. Y dice: si nosotros edificamos sobre heno, madera u hojarasca, al entrar al fuego, es una llamarada y desaparecerá, dice. Pero el espiritual es el que edifica con Dios, y sus obras son oro, plata y piedras preciosas. Y sometidas al fuego, lo que pasa es salen purificadas. Entonces ambas son sometidas al fuego, y nosotros todo lo que hacemos va a ser probado, hermanos. Y por esa razón yo no debo de trabajar para ganar espacio en la sociedad. Debo de trabajar porque ese es el deseo y el propósito de Dios. Estoy imitando a Dios en todo lo que hago, y el Señor, desde que amanece hasta que anochece, dice, su fidelidad no descansa, porque Él sigue trabajando a nuestro favor. Ahora, ambas acciones del hombre carnal y el espiritual van a ser sometidas, o el colaborador carnal y el colaborador espiritual van a ser sometidas al fuego. En conclusión,
Pablo declara, o la palabra de Dios a través del Espíritu declara que somos colaboradores. Me encanta esa figura, estar con Dios haciendo su labor y su tarea. ¿Con qué objetivo? Plantar el reino de Dios, edificar algo que Él mismo ha diseñado para la vida nuestra y la vida de las personas, y también en donde Él es el fundamento. Y véase la centralidad del apóstol Pablo, diseñador, es el constructor y es el fundamento, Cristo. ¿Por qué? Él es el único que merece gloria. No hay aquí una jerarquía lineal, ¿verdad? En donde estamos de arriba para abajo, donde está el gerente, el subgerente, el encargado de personal, el jefe de personal, el jefe de bodegas. Así va en el mundo. ¿Y quién es el más importante? El gerente general. Aquí estamos al nivel de Dios. Nos unimos a Él y tenemos que, por eso, adoptar su proyecto para el mundo, que es la redención de todas las personas que vengan al conocimiento de la verdad y de su palabra, para que entren a gozar de todos los beneficios de lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Pero lo importante también es que, como este es un plan y la iglesia es el plan de Dios, Él diseñó la manera como yo voy a colaborar. Yo puedo colaborar preparando tierra, plantando semilla, regando la tierra o cosechando. Lo que yo necesito es descubrir cuál es el área de trabajo, la sección donde yo tengo que hacer. Todo lo que haces tú ofrendas, tú oras, tú ayudas a los demás, tú testificas. Debes de recordar, colaborando con Dios para que esa persona conozca el reino y conozca la justicia de Dios y conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. Dios nos hizo colaboradores porque su deseo es que nosotros seamos honrados también y edifiquemos con Él. Y Pablo quiere que sepamos que todo lugar en la iglesia no está determinado por el puesto, sino por la función que Dios diseñó. Y Dios nos hizo sus colaboradores. Y el deseo de Él es que nosotros edifiquemos con oro, plata y piedras preciosas, para que a la hora de que el juicio llegue, nosotros podamos no perderlo todo, sino conservarlo purificado. En toda organización mundana, ustedes se van a dar cuenta que los puestos determinan la importancia de las personas. Qué lindo es el tema del reino de Dios, en donde los privilegios son los mismos para todos. Dios es nuestro Padre y el que nos invita a unirnos con Él. Y yo quiero animarte para que uses este pensamiento esta semana y te ubiques dentro del reino y te preguntes, ¿qué clase de colaborador soy yo? Bueno, el colaborador de Dios primero es espiritual porque sigue el diseño. Es espiritual porque edifica sobre el fundamento, Jesús. Y es espiritual porque todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Por eso Él edifica con piedras preciosas, con plata y con oro. Y nada de lo que hace desaparecerá. La grandeza del hombre, dice, las glorias de los hombres son vanidad. Y todo lo que nosotros hacemos pensando solo en lo que nosotros creemos, dirigiendo nuestras acciones, nuestros servicios, nuestra manera de administrar el dinero, la manera de colaborar en la iglesia, si lo hacemos como Dios dice, edificamos sobre piedras preciosas, plata u oro. Si no, edificamos sobre hojarasca o con hojarasca, con madera y con heno. Y eso se desaparecerá como la neblina. Un colaborador de Dios. Te invito a que nos unamos a este equipo de colaboradores que estamos aquí en la iglesia. Y define tu función y define tu manera de actuar. Examina tus actitudes cuando actúas, cuando haces, cuando ayudas, cuando hablas, cuando sirves a los demás. Porque el deseo y el propósito de Dios es que plantemos y edifiquemos con Él. Que Dios te use esta semana y quiero orar. Padre, únenos
al ejército de colaboradores que has levantado en la tierra. Y cada uno tiene su función, pero cada uno contribuye para que el reino de Dios se extienda. Hazme a mí un hombre espiritual, una mujer espiritual, que sirva conforme a tu plan, a tu diseño y a tu gran proyecto de vida. Y quiero, Señor, renunciar a mi manera de pensar como mejor que la tuya. Quiero asumir la tuya, Señor, porque quiero crucificar la carne con mis deseos y pasiones. Enséñame esta semana a vivir de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La otra semana vamos a ver que la Biblia dice que somos templo del Espíritu. Vamos a ver qué implicaciones tiene eso para nuestra vida. Pero esta semana te animo a que leas 1 Corintios 1 hasta el 3 y comiences a pensar, ¿qué clase de colaborador soy yo? Sé el mejor colaborador de Dios en todo lo que haces, en todo lo que piensas, en todo lo que tú sirves a los demás. Que el Señor te bendiga.